Señores, ¿cómo están? Vamos a tratar de explicar un poco qué es lo que está pasando con este desorden entre la Federación 1190, los clubes, se juega, no se juega, qué dice el contrato, se va a dejar sin efecto este contrato, se va a tener otra empresa para los derechos de televisión. La gente quiere saber y no entiende absolutamente nada, ¿no? Pero lo que creemos es que todo esto que está pasando, si es que los clubes se lo proponen, es el momento adecuado como para decirle a Agustín Lozano, stop, hasta acá nomás. Este es el momento para decirle a Agustín Lozano, hasta acá nomás, basta de todo el zafarrancho que has hecho en el fútbol peruano, con todas tus cochinadas, no lo estás llevando a ningún lado y más bien nos estás perjudicando a todos. Si los clubes quieren tomar esa decisión, en este momento lo pueden tomar. Lo que parece es que no quieren tomarla. Pero ¿dónde nace todo este tema? Los derechos de televisión históricamente en el continente la tenía la empresa del uruguayo Paco Casal, de Gol TV. Tenía un acuerdo también con Conmebol y comenzó a tener acuerdos con las diferentes asociaciones o federaciones en cuanto a los derechos de transmisión. Paco Casal, por supuesto, acá no vamos a defender a nadie. Paco Casal también debe haber tenido sus cochinadas, tuvo problemas con Conmebol en algún momento. Conmebol le ganó un juicio, tenía que pagar como 12 millones de dólares, hasta que llega este Domínguez, el actual presidente de la Conmebol, el paraguayo, y se pelea con Casal y decide que Casal no más con Conmebol y con las asociaciones, las diferentes federaciones de fútbol. En ese sentido empieza Domínguez una tarea con las federaciones para que dejen de hacer contratos con Casal y que los derechos de televisión los tengan con otras empresas. A la par, más o menos en el año 2020, la Conmebol sanciona a Agustín Lozano, ya presidente de la federación. ¿Por qué? Porque durante el año 2017-18 se le acusa de que él lideraba una red de reventa de entradas en la federación, ¿lo recuerdan? Y la Conmebol lo sanciona. Lo sanciona, pero con una multa de unos $25.000 más o menos y la tarea de tener que concientizar a toda la gente en el fútbol peruano sobre la no reventa de entradas, algo así. Es decir, si la Conmebol lo sanciona es porque no lo encontró culpable, pero lo sanciona levemente. ¿Por qué levemente? Porque necesitaba que todos los asociados, mira, yo te sanciono levemente, pero tú, Lozano, terminas como sea el vínculo con Casal y te metes con otra empresa. Y le recomendó 1190. Lozano, desesperado en ese momento, porque David con Conmebol, que le había descubierto la cochinada, pero lo había sancionado ahí levemente, trata entonces de, en esos años, de tratar de desligarse, como sea, de la empresa de Paco Casal y vender los derechos de televisión del torneo local y de la selección a otra empresa. Más o menos cuando él entra en el 2021 por ahí, decide hacer un cambio. Los derechos de televisión que eran de la federación y que se los habían cedido a los clubes, los retoma la federación. Es decir, la federación tenía que hacer todo el trabajo referente a la venta de derechos de televisión. Una vez que logra esto y que los clubes le dicen, bueno, está bien, ten tú otra vez los derechos de televisión, es ahí que Lozano comienza a acercarse a esta empresa 1190, que por lo demás, uno se pregunta, ¿por qué no se investigó bien esta empresa 1190? ¿Quién eran sus principales inversionistas? El principal inversionista de 1190 era una empresa llamada 777 Partner, que hoy está siendo investigada por la justicia americana por lavado de activos y que ha quebrado. Ha quebrado y, en otras palabras, jodió a 1190. ¿Por qué la federación Lozano eligió a D 1190 sin investigar todo esto? Todo parte de la idea de Lozano de quedar bien con su papá Domínguez, que le perdonó el tema de la reventa de entradas con una sanción ahí benévola, y entonces dijo, yo como sea termino con Casal, con esta empresa, porque esa es la orden de mi jefe de la Conmebol, y quiero irme con otra empresa. ¿Cuál? 1190. ¿Dónde se hizo el trato? En Chile. Ni siquiera acá. Nunca se reveló el contrato a los clubes. Problema de los clubes. ¿Por qué los clubes no exigieron eso? ¿Y qué hizo entonces Lozano? Comenzó a chantajear a los clubes. Si no firman con esta empresa, por más que tengan contrato con el consorcio que tenía relación con Casal, entonces ustedes van a perder por gol. Y eso fue lo que empezó a pasar. Ese chantaje hizo que la mayoría de clubes se vaya entonces con 1190. Solo quedaron la U y Boys con el consorcio, que hasta ahora tienen contrato, y eso fue lo que se permitió. Pero el resto de clubes todos con 1190. Y 1190 a la fecha le debe, por ejemplo, a Melgar todo el año 23 no le ha pagado. Y a la mayoría de clubes le debe los últimos 2 meses del año pasado. ¿Qué hace ese 1190? Ayer escuchaba al señor Freddy Ames, que hoy es directivo de la federación. Este Freddy Ames
Le sacaba la mugre a Lozano, lo criticaba. De pronto, de la noche a la mañana, apareció en el directorio y ahora defiende a Ames. ¿Cómo se explica eso? Bueno, Freddy Ames tiene años en el fútbol y nunca ha hecho nada bueno relevante. Esto es un negociado, evidentemente, ¿no? Ya no te critico, voy a la federación, yo doy la cara por ti, salgo, hablo y te defiendo. Y eso es lo que está haciendo Ames. Pero ayer lo escuché en una entrevista y no sé absolutamente nada del contrato. Decía, yo soy abogado, pero ¿qué dice el contrato? Lo he revisado, pero solamente superficialmente. ¿Cómo vas a revisar algo superficialmente y vas a salir a hablar entonces? Y lo que este señor explicaba era que sí, que los últimos 2 meses del año pasado los debe 11.90, pero que tenía plazo hasta enero, fines de enero, ahora, para pagar. Y decía, pero eso pasa en todo el Perú, en el Perú es así. O sea, que porque en el Perú hay empresas que se demoran en pagar a sus trabajadores 2 meses, una empresa extranjera tiene que venir a hacer lo mismo. O sea, tú estás normalizando lo mal que se hace en el Perú. ¿Qué tiene que ver 11.90? Tiene que cumplir lo que dice, salvo que el contrato le permita eso. Y según Ames, parece que eso le permite el contrato. ¿Esto qué haría? Haría que 11.90 solamente pagara 10 meses del año, luego dejara 2 ahí en el bolsillo. Otros 10 meses, 2. Y el día que rompa el contrato le va a quedar debiendo 2 meses a todos los clubes, ¿no? ¿Por qué hacer un contrato de esta manera tan desesperada? Un contrato que no favorece a los clubes ni a la federación. La explicación está en que Lozano se desesperaba, estaba como loco por hacerle caso a Domínguez de la Conmebol, que le había dado una sanción benévola en la reventa de entradas y tenía que hacer un contrato con 11.90 como sea, porque así se ha hecho, y terminar el vínculo con Paco Casal. Pero hay más. Según Ames, para este torneo tiene que haber una garantía, y esa garantía antes se podía hacer porque estaba esta empresa que quebró y que está investigada por lavado de activos en la justicia americana, pero ahora ¿cómo 11.90 va a dar una garantía para el torneo? Y según Ames dice que hay 2 meses de plazo para que presente la garantía. ¿Qué? O sea, la garantía la van a presentar a finales de marzo. Y si el torneo empieza en febrero, vas a empezar a jugar sin tener una garantía. Y si no hay garantía en marzo, se acaba el contrato ¿y qué pasa con los clubes? ¿Qué pasa con la transmisión? ¿Qué nueva empresa va a querer asumir los derechos de transmisión de un torneo ya empezado en 2 meses? Ni que el torneo peruano fuera el Brasileirao, además, en cuanto a interés. Entonces, este desorden que hay generado por el trabajo poco transparente y hasta corrupto de Lozano, ¿por qué? ¿Por qué digo corrupto? Porque si tú estás metido en reventa de entradas, la reventa de entradas de la federación es un dinero, es un activo de la federación. Y si tú por lo bajo en una empresa, ese activo lo negocias por lo bajo, estás cometiendo un delito. Si cometes un delito eres un delincuente. Estás delinquiendo, eres un delincuente. Lozano es un delincuente al frente de la federación. Este es el momento en que los clubes tienen que ponerse fuerzas. Se están reuniendo, inclusive los clubes que no tienen contrato con 11.90 como la UB Boys. Ayer escuché a Ferrari, pero es muy suave la posición de los clubes. Es como decir, sí, tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Pero cuál acuerdo? El torneo tenía que empezar a fines de enero, no va a empezar. Se corrió para el 7 de febrero, no va a empezar el 7 de febrero. ¿Empezará en la quincena de febrero? ¿Cuándo va a empezar? Los clubes ya empiezan a jugar torneos internacionales. Esto está perjudicando a los clubes. O sea, ¿por qué Alianza, Melgar, Cristal, los clubes que hacen un esfuerzo por armar buenos planteles, por qué tienen que soportar el trabajo corrupto de Lozano que los perjudica a ellos? O sea, es como decir lo que pasa un poco en el gobierno, ¿no? O sea, un Congreso corrupto, un Ejecutivo corrupto, pero mucha gente dice no porque tenemos que preservar la democracia. Y por eso vas a permitir el manejo corrupto que perjudica a todos los peruanos. No, acá llevado a la federación es lo mismo. ¿Por qué vas a permitir un manejo corrupto que perjudica a todos los clubes? ¿Por qué? ¿Por mantener las formas? No. Este es el momento en que tienen que presionar los clubes con el peso que tienen, sobre todo los más importantes, y decirle Lozano hasta acá nomás. Lograr que la asamblea de bases revoque a Lozano, convoque elecciones, ponga otro presidente, haya otra transparencia en la federación y se intente en un tiempo récord tener la venta de entradas con otra empresa, porque esta empresa 11.90 está yendo en contra de los clubes, está estafando a los clubes, no tiene cómo pagarle, su principal inversionista fracasó o quebró y además está siendo investigado por la justicia americana. ¿Cómo te metes tú con una empresa cuyos principales inversionistas no tienen garantías de ser realmente honestos? Eso lo hizo Lozano por lo que ya les expliqué, su desesperación por quedar bien con Domínguez, que le dio una sanción benévola en cuanto a la reventa de entradas, y le dijo, ya mi jefe, yo voy a hacer esto. Y lo hizo de manera fraudulenta, pero los clubes aceptaron, los clubes no vieron el contrato, no saben qué dice el contrato. ¿Dónde has visto eso? ¿Cómo van a firmar los clubes un contrato, a aceptar un contrato que no saben cuáles son sus términos? Y parece que todos los términos del contrato van en contra de la federación y van en contra de los clubes. Esto es un laberinto, un zafarrancho. No hay cuándo empiece el torneo.
No se sabe si le van a pagar lo que le deben a los clubes, y los clubes están reuniéndose y reuniéndose mientras pasan los días y asumiendo una posición realmente lamentable. Si los clubes no deciden que este es el momento para sacar a Lozano, un corrupto que está al frente de la federación, entonces se va a dejar pasar la mejor oportunidad. Depende de los clubes, depende, no en estos días, depende en estas horas. En estas horas, ya estamos terminando enero. ¿Cuándo va a empezar el torneo? Sigue el desastre. Tienen que revisar el contrato y ver la manera legal de terminar ese contrato y de inmediato buscar a una casa televisora, pero que sea honesta, puede ser local, extranjera, no sé, acá no vamos a optar por ninguna, por supuesto, pero que le garantice a los clubes la honestidad, el pago y la transparencia. Es el momento. Si los clubes lo deciden, Agustín Lozano está con las horas contadas por este desastre que está haciendo. No hay director deportivo en la federación, no hay técnico en la selección que juegue en marzo, se va Chemo, no hay técnico de la sub-20, no hay nada. El fútbol de menores no tiene una organización, no tiene nada. Lozano está llevando al fútbol peruano al desastre. Y no solamente en lo organizativo, sino en lo moral también y en cuanto al manejo corrupto que está haciendo. Los clubes tienen la palabra en estas horas respecto de poder cambiar a Lozano y tratar de derrumbar un poco el fútbol peruano. ¿Será posible? Vamos a ver, estaremos atentos. Chao.